De modo que la idea de los centros es una idea vieja. Ouspensky. Es muy vieja, pero no podemos descubrirla hasta que no nos hablen de ella. Si nos la dicen, podemos observarnos y descubrir que es verdad, pero por nosotros mismos no podemos descubrirla. Los hechos prueban esto, pues no ha sido descubierto. ¿Dónde están situados los centros? Ouspensky. No interesa, porque cada centro ocupa todo el cuerpo. No hay una sola célula de nuestro cuerpo que no esté controlada por todos los centros. Esto no deberá tomarse demasiado literalmente. Por ejemplo, no podrá decir que el intelecto controla cada célula. De modo que hay limitaciones. Pero hablando en general, cada centro controla todo el cuerpo de un modo diferente. Pero no podemos conocer el lado físico mediante observación corriente. Podemos, sin embargo, estudiar las funciones, y eso da todo el material que es necesario. Entonces, uno puede observar con el intelecto. Ouspensky. Usted no puede hacer nada más. Esa es la única parte nuestra que está, hasta cierto punto, bajo nuestro control. De modo que podemos usar la mente para la observación. Después, quizá pueda adiestrar otros centros para hacer observaciones, pero eso no podrá llegar durante largo tiempo. Naturalmente, no deberán encontrarse otros centros en el camino. Por ejemplo, si usted se identifica emocionalmente con algo, eso impedirá su observación. Usted quiere pensar en una cosa, pero eso le traerá constantemente otros pensamientos, otras asociaciones. Durante largo tiempo, tenemos que trabajar desde el centro intelectual. Pero al mismo tiempo, debemos entender que no podemos ir lejos de él porque tiene límites definidos. Le llevará hasta cierto punto, después del cual usted no podrá ir más allá, a no ser que pueda usar el centro emocional. Pero el centro emocional primero tiene que ser adiestrado. Usted deberá aprender a no expresar las emociones negativas. Y solo si usted hace eso durante un tiempo suficientemente largo, podrán explicarse otras cosas. Es posible que sin el intelecto las emociones nos guíen. Ouspensky. Normalmente usted podría, pero como no somos absolutamente normales, ellas pueden guiarnos en un sentido correcto o en un sentido erróneo. No hay garantías de que nos guíen en el sentido que queremos. Podemos querer ir a un lugar y nuestras emociones nos conducen a algún otro. Las emociones tendrían que desarrollar una inteligencia que les es propia. Convengo absolutamente con usted. Ouspensky. Convengo absolutamente con usted. ¿Pero qué significa eso? Significa, primero de todo, que usted deberá aprender a controlar la expresión de todas las emociones desagradables. Solo entonces usted podrá conocer emocionalmente qué hará a continuación. Usted
dice que el pensar y las funciones emocionales son completamente separados. Pero ¿no es muy difícil decir la diferencia? Ouspensky. No, no es para nada difícil. Solo es necesario un poco de paciencia y de observación. Después de corto tiempo, usted verá con absoluta claridad qué es pensar y qué es sentir. ¿Los tres centros están a menudo trabajando simultáneamente? Ouspensky. Sí, pero simultáneamente puede tener diferentes significados. Es muy raro que trabajen simultáneamente sobre la misma materia. Las cuatro funciones en total pueden suceder y suceden simultáneamente, pero pueden trabajar sobre otras cosas diferentes. Un ejemplo de las cuatro funciones en total trabajando simultáneamente sobre la misma materia sería la creación artística. Debido a que los centros trabajan simultáneamente, a menudo están muy mezcladas, pero es posible distinguirlas. Este es el comienzo de la observación de sí y de la comprensión de sí. Tenemos que entender las diferentes funciones y luego empezar a dividirlas. ¿Por qué es que el centro motor puede detener la imaginación? Por ejemplo, descubro que la jardinería o cualquier trabajo físico es una ayuda para detenerla. Ouspensky. Eso significa que el mismo centro estaba ocupado con la imaginación que se ocupa de la jardinería. Eso solo prueba que la imaginación es una función del centro motor. No puedo ver la importancia del énfasis puesto sobre los centros. Ouspensky. Es importantísimo ver que nuestra mente está dividida en cuatro mentes, que en nosotros no hay unidad, que las cuatro mentes o funciones son absolutamente diferentes. Esto solo le da a uno un cuadro diferente de uno mismo. ¿Cómo puede uno distinguir entre la emoción y el instinto? Ouspensky. Es una pregunta importantísima y deberá resolverse mediante observación y estudios propios. Las emociones instintivas están siempre conectadas con algo físico, puesto que la psicología moderna no separa las emociones instintivas de las demás emociones. Está destinada a tener alguna dificultad en entender la diferencia. Pero cuando usted conoce que son diferentes, es posible distinguir entre ellas. ¿Hay algo que pueda controlar los órganos o las células desobedientes? Ouspensky. Sí, el centro instintivo. ¿Piensa que estaríamos media hora vivos si no trabajase el centro instintivo? Este conoce el trabajo correcto e incorrecto de cada órgano. Siempre trata de hacerlos trabajar correctamente. Pensamos que los órganos trabajan por sí mismos. Esto es imaginación. Están controlados por el centro instintivo. Este es instinto en el sentido real en relación con el hombre. ¿La calidad de intelecto tiene alguna relación con la adquisición de la conciencia? Ouspensky. Sí, porque debemos empezar con el intelecto. Nuestro centro intelectual está mejor desarrollado o está más bajo su propio control. El centro emocional es más irresponsable, de modo que, puesto que ejercemos más control sobre nuestro centro intelectual,
tenemos que usarlo hasta que nos volvamos más conscientes o aprendamos a usar las otras funciones más eficientemente y a controlarlas mejor de lo que lo hacemos ahora. En la actualidad no tenemos control sobre nuestras funciones instintivas y emocionales y solo un poco sobre la función motora. Las influencias externas las mueven. No podemos estar contentos o enojados sin una causa, y una causa significa algo externo. Después, el trabajo deberá ser en el centro emocional porque la principal energía está en él. El centro intelectual es solo auxiliar, pero en la actualidad es todo lo que tenemos. Quiero decirles un poco más acerca de los centros, que le ayudará a entender la situación. Algunos centros se dividen en dos mitades, positiva y negativa. Esta división es clarísima en los centros intelectual e instintivo. En el centro intelectual es sí y no, afirmación y negación. Todo el trabajo del centro intelectual consiste en comparar. La división en el centro instintivo es absolutamente clara: placer, dolor. Toda la vida instintiva está gobernada por esto. Mediante un vistazo superficial parece que el centro emocional también consiste en dos mitades, las emociones agradables y desagradables. Pero en realidad no es así. Todas nuestras emociones violentas y depresivas y en general la mayoría de nuestro sufrimiento mental tienen el mismo carácter. Es algo innatural. Y nuestro organismo no tiene un centro real para estas emociones negativas. Estas, al ser innaturales, no naturales, trabajan con la ayuda de un centro artificial. Este centro artificial, una especie de hinchazón, es creado gradualmente en nosotros desde la primera infancia, pues el niño crece rodeado por personas con emociones negativas y las imita. ¿Las emociones instintivas son negativas? Ouspensky. Pueden ser negativas, pero así están correctamente. Todas son útiles. La mitad negativa del centro instintivo es un guardián que nos previene del peligro. Es el centro emocional. Las emociones negativas, en el centro emocional, las emociones negativas son muy dañinas. Luego, cada mitad de un centro se divide en tres partes: la parte intelectual, la parte emocional y la parte motora o mecánica. La parte motora de cada centro es la más mecánica y la que más a menudo se usa. Por lo general, usamos solo las partes mecánicas de los centros. Incluso las partes emocionales se usan solo ocasionalmente. En cuanto a las partes intelectuales, en condiciones corrientes se las usa muy raras veces. Esto demuestra cómo nos limitamos, cómo usamos solo una parte, la parte más débil de nuestro organismo. Es facilísimo distinguir entre tres partes cuando empezamos a observarnos. Las partes mecánicas no necesitan atención. Las partes emocionales necesitan fuerte interés o identificación. Atención sin esfuerzo o intención, pues la atención es atraída y mantenida por la atracción del objeto mismo. Y en las partes intelectuales, usted tiene que controlar su atención. Cuando se acostumbre a controlar la atención, usted verá de inmediato lo que quiero decir. Primero, el carácter de la acción le mostrará en qué sentido, en qué centro está usted. Y luego, la observación de la atención le mostrará la parte del centro.
Es particularmente importante observar las partes emocionales y estudiar las cosas que atraen y mantienen la atención, porque ellas producen la imaginación. El estudio de la atención es parte importantísima del estudio de sí. Y si usted empieza a observar esta división de los centros en partes, además de la división de los centros mismos, eso le dará la posibilidad de llegar a pormenores más pequeños y le ayudará a estudiar la atención. ¿Nos es posible, como somos, prestar atención a algo sin estar identificados? Ouspensky. Ciertamente. Solo que usted debe distinguir entre atención e identificación. La intención puede ser controlada. La identificación es mecánica. ¿Usted dijo que tenemos 3 clases de atención? Ouspensky. No, la atención es una sola. No hay otra atención. Pero a veces usted puede actuar sin atención. Puede hacer muchas cosas, incluso cosas normales, lógicas, sin atención ninguna. En otros casos, la atención es atraída y mantenida por la atracción de la cosa misma. Y en el tercer caso, la atención es controlada. Descubro que si controlo mi atención, siquiera por breve tiempo, no puedo imaginar. Ouspensky. Enteramente cierto, porque la imaginación sigue en las partes mecánicas de los centros, sin la atención. Si la atención se fija en algo, la imaginación se detiene. ¿Solo cuando uno está recordando se puede prestar atención controlada? Ouspensky. Es más o menos en la misma línea, pero al mismo tiempo la atención controlada es posible en la vida corriente. A veces las personas pueden controlar su atención y realizar un trabajo interesante sin saber nada sobre recordarse. Aunque la atención controlada está muy próxima al recuerdo de sí, hay una diferencia. La atención solo puede ser en un centro, mientras el recuerdo de sí necesita el trabajo de los 3 o incluso de los 4 centros.